Bueno, bienvenidos a una nueva charla de Lomata Cultural, la última charla de este ciclo de Japón, que me imagino que habrán disfrutado de él tanto como uno disfruta cuando aprende, cuando conoce, cuando lee, cuando mira lo que es la historia de Japón. Y como les decía, esta charla de hoy va a estar centrada en todo lo que es el expansionismo japonés, en todo ese nacionalismo tan fuerte que lo lleva a ser un Estado militarizado en el siglo XX. La época del shogunato termina y esa época del shogunato da paso a lo que nosotros llamamos la dinastía Meiji o la época Meiji. Y esto es 1868. Y desde esa época van a cambiar muchas estructuras. De partida va a comenzar, como yo les digo, Japón en una nueva etapa imperial a militarizarse y va a comenzar a estar influenciado desde el punto de vista naval, construyendo, ¿no es cierto?, el primer arsenal naval bajo la influencia de Francia. Todo lo que es la flota naval y el poderío naval de Japón, fines del siglo XIX, comienzos del XX, es bajo la influencia de Francia. Aquí tenemos a quien es el primer emperador de esta época Meiji, que se conoce con la restauración del poder imperial, pero la modernización. Japón, en menos de 40, 50 años, se va a transformar en una potencia industrial, en una potencia militar, en una potencia expansionista, y va a ser la más grande de las potencias que tenemos en el Índico-Pacífico. Y desde el punto de vista político, también hay cambios, porque en la época del shogunato no había un sistema que podríamos llamar una monarquía con constitución o un imperio con constitución. De ahí parte un sistema político influenciado por Occidente, en que quien va a tener el poder va a ser la figura del primer ministro. Y eso es la fórmula que tiene Japón hasta el día de hoy. Está el emperador con una serie de funciones diplomáticas vinculadas, ¿no es cierto?, a la cultura, pero quien gobierna es el primer ministro. Y aquí tenemos un primer ministro que es el primero de todos los primeros ministros, que es nominado en 1885, Ito Hirobumi. Y ya se va estableciendo una forma de gobierno de características muy, ¿no es cierto?, occidentales. Pero también ustedes tienen que saber, haber oído la semana pasada, que la capital, que había sido Kioto desde el siglo VIII hasta el XIX, se va a trasladar. Se va a trasladar a una ciudad que se llamaba Edo. Y esa ciudad va a pasar a llamarse Tokio. ¿Qué es lo que significa Kioto? Kioto significa capital del oeste y Tokio significa capital del este. Y esa ciudad donde se va a establecer esta nueva capital, Tokio, se llamaba Edo. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el traslado de todo lo que significa la familia imperial y todo lo que significa una sede de gobierno desde Kioto hasta la ciudad de Tokio. También se van a crear otras instituciones occidentales, como el Senado. El Senado va a ser la primera institución representativa, que es una institución que apoya en el gobierno al primer ministro. En ese momento no es elegida, son nominadas. Y el Senado se funda en 1875, todavía no lo que vamos a llamar la Asamblea o Cámara de Diputados. Aquí tenemos imágenes que son muy lindas, que nos van hablando de cómo van cambiando las estructuras, cómo Japón se va transformando en un país desarrollado, occidentalizado, y que los cambios se van a dar en todos los aspectos, no solamente en el aspecto político, en el aspecto de comunicaciones,
en el aspecto social, etc. Y en la idea del ejército, del poder militar, la influencia va a ser prusiana. ¿Se acuerdan ustedes? Bismarck, que pasa a ser el ministro primero de Prusia, primer ministro, y después primer ministro del Imperio Alemán a partir de 1871. Y el ejército prusiano es un ejército que influye en una cantidad de países. Nuestro ejército tiene influencia del ejército prusiano. Es cosa de oír las marchas de nuestro ejército nacional. Y aquí tenemos también que llega, ¿no es cierto?, con la idea de hacer una gran reforma militar en ese ejército imperial nuevo, porque antes eran las tropas de los shogunes, constituidos por los samuráis, que fueron perdiendo privilegios. Y se va a instalar Merkel, que va a ayudar a establecer toda una reforma militar, pero de aspecto prusiano. Y en la primera constitución que va a tener Japón en esa época, se van a ir incorporando elementos que va a llevar a que la población se militarice, que la población se nacionalice con todas las ideas expansionistas de Japón. Primero que nada, se impone por constitución una conscripción obligatoria para los jóvenes. Los jóvenes, en vez de estar hoy día con los celulares o con los iPads o con distintos juegos, jugaban a la guerra. Tenemos aún Pedro el Grande, que jugaba a hacer batallas navales y que lo llevó a ser un emperador grandioso en Rusia. Los juegos de los jóvenes eran juegos vinculados al aspecto militar. Entonces empieza a introducirse un pensamiento, una filosofía, una ideología que está relacionada como a crear un gran imperio, a crear un sistema imperialista, y empiezan a unir el concepto de guerra con éxito. O sea, no pueden ir a una guerra sin éxito. Y con ello van desarrollando este nacionalismo tan fuerte y tan propio de Japón durante, ¿no es cierto?, el siglo XX. Entonces, todos estos conceptos que van haciendo una población joven, militarizada, que va a luchar por el engrandecimiento de su nación, está inserta en esta nueva constitución china. El ministro de Defensa, el ministro de Guerra, el primer ministro de Guerra, que va a tomar toda esa influencia prusiana, va a cambiar el primer concepto, que era lo político, lo civil, sobre lo militar. Aquí no. Desde aquí en adelante es lo militar primero. Entonces se van a juntar quienes vienen a ayudar a desarrollar Japón, no solamente desde el punto de vista industrial, sino que desde el punto de vista comercial, naval, militar, con ese concepto nacionalista tan profundo que tienen los japoneses. Ustedes miran aquí imágenes de lo que son, ¿no es cierto?, estos cascos prusianos, esta forma como son dibujos del ejército japonés, pero que también podría ser, si cambiamos las banderas, dibujos de los ejércitos alemanes. Y así fue adquiriendo un desarrollo Japón que parte en el siglo XIX y que enfrenta al siglo XX con un desarrollo enorme en todos los planos, y va a entrar a ser una nación moderna, una de las naciones más desarrolladas de los primeros siglos de los primeros años del siglo XX en el mundo del Asia-Pacífico, que no está colonizada, porque nosotros vamos a ver la cantidad de territorio que están tomados por los imperios coloniales europeos en ese momento. Entonces, se va desarrollando mucho para la actividad comercial, las comunicaciones. Van apareciendo los barcos a vapor, el desarrollo de los puertos, las comunicaciones internas, los ferrocarriles. Y esas imágenes nos dan una sensación de prosperidad
nos dan una sensación de desarrollo y de progreso. Japón tiene que saber cuáles son sus riquezas. Japón es un archipiélago pequeño, en que para desarrollar su industria tiene que tener conciencia de qué es lo que tiene que ir desarrollando. Por lo tanto, pone énfasis en la industria del carbón. Con la industria del carbón aceleran las comunicaciones tanto de transporte ferroviario como también de los barcos a carbón. Pero después, más tarde, van a preocuparse de todo lo que es una base de la industrialización basada en la industria de hierro, en la industria pesada, en el desarrollo de todas estas industrias pesadas que le van a dar una característica a Japón a comienzos del siglo XX. Y después, esa industria de carbón y hierro va a tratar de reemplazar esos elementos por petróleo. En la época que ya se empieza a descubrir petróleo, hay petróleo en Indonesia y se comienza a traer petróleo de Indonesia. Pero nosotros conocemos que Japón se mueve económicamente por consorcios, la Mitsubishi, la Mitsubi, consorcios económicos, y se van creando ahí. No se crean en la época del 50, se crean en los primeros años del siglo XX. Imágenes de iniciado el proceso de la industrialización. Si nosotros vamos a la Inglaterra con la revolución industrial, sabemos que es tremendamente beneficiosa en muchos aspectos, pero la revolución industrial desarmó, quitó esa armonía del paisaje inglés que tenía. Y se desarrollan dos mundos. El mundo del norte de Inglaterra, lleno de estas chimeneas humeantes que rompen el paisaje, y el mundo del sur, que sigue apegado a la agricultura. Entonces, cuando hay un desarrollo industrial, obviamente que por un lado trae consecuencias que pueden ser negativas, porque la industria de carbón irrumpe, ¿no es cierto?, lo que podríamos decir nosotros hoy día, el hábitat, un hábitat que era mucho más limpio. Aquí se rompe ese hábitat y empieza la industria en serie, donde los japoneses por años entran a una fábrica y pueden estar la vida entera poniendo una rueda de una bicicleta o construyendo una rueda o poniendo un tornillo. Y la gran gracia de Japón es que la gente entra a una fábrica con un cargo bajo y esa persona puede escalar hasta llegar a ser gerente general de esa empresa. Esta cosa de cambiarse de empresas, que puede ser bien visto en nuestro mundo occidental hoy día, en Japón no lo es. Es hacer carrera en una empresa llegando desde el trabajo más mínimo hasta acceder a altos cargos públicos. Y así hombres y mujeres van entrando a participar en esta productividad industrial en que hacen lo mismo. Para tratar de evitar, por ejemplo, esa monotonía, Japón cada no sé cuántas horas, pero 2 veces al día saca las fábricas a quienes son los empleados a hacer un poco de ejercicio, a hacer un poco de gimnasia y vuelven a su monótono trabajo que han tenido en esa fábrica. Entonces aquí vemos cómo se va creando esta comunicación a través de transporte, el tren con una máquina a vapor, todo lo que está relacionado con los barcos. Japón es un archipiélago de islas, por lo tanto la comunicación marítima pasa a ser lo más importante para este desarrollo fantástico que va a tener en el siglo XX. Y estos barcos también al comienzo son barcos a vapor. Pero todo va adquiriendo un auge. Esta imagen es la primitiva estación de trenes de Tokio. Ahí llegaban los trenes que comunicaban los distintos sectores de Japón y pasó a ser lo que le da este auge industrial porque ahí están los puertos.
no me gusta mucho mostrar gráficos, pero este gráfico es bastante impresionante verlo, porque parte más o menos 1760 y esa línea que parte con una fuerza enorme arriba, la verde, es el desarrollo industrial de Gran Bretaña. Gran Bretaña, desde la Revolución Industrial, adquiere un desarrollo fantástico. En cambio, la última de abajo es Japón. ¿Cuándo empieza a subir un poquitito Japón? A partir de 1880. Abismante la distancia, por ejemplo, de Gran Bretaña con Japón, que va a llegar Japón a ser una gran potencia. Pero siempre tenemos que mirar este desarrollo marítimo desde el punto de vista comercial y cómo se van desarrollando incluso pequeños comercios, porque el territorio de Japón no es grande, no es para hacer grandes empresas. Japón es un país de servicios hoy día, mayoritariamente. Más del 72% de su ingreso es por servicio. Aquí tenemos ya la inauguración de lo que nosotros llamamos la Cámara Baja, la Asamblea o la Cámara de Diputados. Cuando ya se va avanzando, estamos ya a las puertas del siglo XXI. Ustedes saben que cuando termina el shogunato, comienza la era imperial, con una influencia muy grande, primero desde el punto de vista comercial con Estados Unidos. Ahora estamos viendo cómo influye Occidente en el sistema político, en la Constitución, en la organización del ejército, de la marina. Entonces, el emperador está en una especie de dicotomía. ¿Mantengo las tradiciones culturales de Japón o me adhiero a lo que es esa civilización occidental? Y es por eso que en muchas fotografías la familia imperial sale vestida como si fueran reyes de la época del siglo XVIII, Luis XIV, que obviamente parecen disfrazados, porque no les viene dejar atrás sus tradiciones culturales, de vestuario, de forma de vida, de cómo se recibe, etcétera, porque Japón tiene una cultura muy propia. Es difícil que pueda entrar una influencia de Europa a tal punto que le cambie incluso la vestimenta. Pero es así en esta etapa Meiji, como que no saben cómo comportarse. Aquí tenemos al emperador con su consejo de ministros, en que ellos están vestidos a la usanza occidental, pero el emperador mantiene sus tradiciones. Lo que sí tiene Japón hasta el día de hoy, que él respeta las tradiciones, puede tener una influencia en todos los aspectos de Europa, de Estados Unidos, pero las grandes tradiciones culturales, en el modo de vida, lo que son, ¿no es cierto?, lo que ustedes tienen que haber visto, como las casas de té, el ikebana, el teatro, todas las tradiciones de la cultura japonesa se mantienen hasta el día de hoy, a pesar de que tiene mucha influencia occidental. Pero les reitero que estos primeros emperadores están como entrampados si hacerse occidentales totales o mantener la tradición japonesa. Por eso es que parecen disfrazados. Parece la emperatriz disfrazada de una mujer occidental y el emperador también, hasta que vuelven, ¿no es cierto?, con la idea de que las costumbres no se pueden romper. Ahí tenemos a Japón saliendo al mundo en el siglo XX, muy nacionalista, con una población que crece. Y se crece, tienen que buscar dónde colocar el excedente de la población, dónde buscar territorio para poder producir para la población que ha ido aumentando. Si nosotros nos imaginamos la posición geográfica de Japón, tenemos que entender que no puede crecer hacia atrás porque se cae al mar. Por lo tanto, ¿a dónde mira? Al frente.
Y al frente está Corea, está China, hay islas, etc. Y por eso que vamos a ver que en el siglo XIX las potencias europeas han conformado grandes imperios coloniales. Y dentro de los territorios que no se ha colonizado, pero sí se le ha obligado a abrir puertos al comercio con Europa, es China. Y hay intereses de rusos, de alemanes, de franceses, de ingleses en toda la costa china gracias a la abertura de puertos y concesiones diplomáticas comerciales. Por lo tanto, viene la idea del reparto de China. ¿Quién se va a repartir la torta? Y nosotros tenemos ahí la reina Victoria, el Kaiser alemán, el zar de Rusia, están todos ahí con los ojos puestos y Japón parece que les dijera, cuidado, porque esta torta va a ser mía. Y aquí tenemos por qué Japón va a poner los ojos en Corea, va a poner los ojos en Taiwán, va a poner los ojos en la Manchuria más tarde. Y me adelanto a decirle de que Japón va a comenzar a transformar a Corea en un protectorado primero y después más tarde en una provincia a partir del año 1905 que lo va a ocupar. Pero China con Japón tienen problemas de enfrentamiento antes que termine el siglo XIX. Nosotros pensamos que Japón con China tienen enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial o un poco antes, pero no. Aquí estamos en 1894-95 y hay una guerra que se llama, le dicen la guerra Sino-japonesa, China-japonesa, que producto de esa guerra se ve la decadencia de China, que está enorme territorio, y este Japón chico que se ha ido organizando militarmente, ha ido creando una flota naval donde su poderío va a ser el mar. En esta guerra va a ganar Japón. ¿Y con qué se va a quedar Japón? Japón se va a quedar con la isla de Taiwán y va a empezar a tomar el territorio de Corea como una especie de gobernación, etc. Aquí están todos los movimientos que se hicieron en esa guerra, pero que definitivamente es un triunfo para Japón. Por eso que se hace esa idea de que Japón, ¿no es cierto?, pasa hacia Corea por una especie de puente. Puso a los chinos así como de alfombra y pasa sobre China hacia la península de Corea. Aquí se ve la distancia. Si la distancia de Japón con Corea es nada. Por eso que cada vez que en Corea del Norte Kim Jong-un amenaza y tiembla Japón y tiembla Corea del Sur por la cercanía que tienen frente a este poder nuclear que tiene Japón. Al mismo tiempo de que está este conflicto que se quieren quedar con Corea, hay una guerra entre Japón y Rusia. Rusia todavía no está en manos de los bolcheviques. Sigue siendo, ¿no es cierto?, un territorio bajo el imperio zarista con el último de los zares, Alejandro II. Pero Rusia está en un periodo de cadencia. La institución del zarismo como tal está en tela de juicio. Las reformas llegan tarde, no se han implementado. Y esta guerra va a ser por la expansión de Japón a través del territorio de la Manchuria, que era chino todavía, para salir al Pacífico. Rusia salía al Pacífico a través de un puerto que se llamaba Vladivostok, pero quiere salir al Pacífico a través de un puerto que está al final de la Manchuria, que se llama Port Arthur, Puerto Arturo. Y comienzan los rusos a avanzar por el territorio de la Manchuria y Japón se va a ir a esta guerra, los va a detener, los va a expulsar de la Manchuria. Nosotros tenemos ahí lo morado, es la Manchuria, que ustedes ven cómo entró en el territorio de la Manchuria los rusos hasta llegar
a Puerto Arturo. ¿Qué es lo que va a traer como consecuencia esta guerra, este ataque de Japón sobre Rusia por estos territorios? Revueltas en San Petersburgo. En San Petersburgo, estando el zar Nicolás II, que no está muy firme en el poder todavía, va a caer en 1917, estamos en 1905, hay revueltas de población, de pequeños obreros que hay, de personas que ya están con ideología diferente. Por ejemplo, uno de los que dirige esta revuelta de San Petersburgo de 1905 es Trotsky. Y eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en la película Doctor Zhivago, en que hay esta revuelta, está todo lleno de nieve, porque es enero de 1905, y de repente empiezan a caer estos que están, ¿cómo se llama?, levantándose, y empiezan los cosacos a disparar contra estos revolucionarios que aparentemente ellos estaban haciendo una manifestación pacífica. Y uno de los personajes que sale en la película, que se cae, que se le salen los anteojos y los anteojos quedan metidos en la nieve, ese es Trotsky. Ese es el líder de este movimiento revolucionario que lleva a que la institución del zarismo caiga más todavía, se desprestigie más todavía. Empieza en San Petersburgo, los cosacos disparan, el zar ha salido a las afueras de San Petersburgo, pero también hay revueltas en varias ciudades de Rusia. Aquí nosotros tenemos bien claro Japón, está Corea con ese color cafecito y está lleno de unos puntitos que vienen a través de la Manchuria. Ahí se dio esta guerra. Todas esas estrellas fueron los enfrentamientos de los rusos con los japoneses que terminaron triunfando los japoneses. ¿Qué les da fuerza? ¿Para qué? Para tomarse Corea. Imagínense ustedes que están triunfando en este territorio de acá y nosotros tenemos Corea acá. O sea, no se van a devolver las tropas a Japón. Desde aquí, desde Port Arthur y esta parte de la Manchuria, van a llegar a tomarse Corea, transformándose en un protectorado. Pero a partir de 1910, Corea ya va a pasar a ser una provincia japonesa. En estos años de protectorado van desarrollando Corea desde el punto de vista de la industrialización japonesa, van desarrollando la agricultura con técnicas más avanzadas, pero curiosamente todo ese desarrollo de Corea se va a dar más en el sur que en el norte, se va a dar más cerca de la capital de Corea. Pero nosotros también pensamos que Japón, y sabemos, se va a enfrentar con China y va a haber una guerra con China. ¿Qué está pasando en China? Cuando uno habla de un hecho histórico, tenemos que insertarlo en todo lo que está pasando en esa época en el sector. Por lo tanto, nos quedaría una patita coja si yo no hablo un poquito de lo que está pasando con China. China, desde el siglo XIX, ha tenido una guerra con las potencias occidentales y desde esa época el opio se ha legalizado. Por lo tanto, es una época que surgen los fumaderos de opio y al mismo tiempo estas potencias occidentales han exigido a China abrir puertos al comercio con Occidente y establecer en los puertos más importantes residencias diplomáticas de estos países. Entonces, por ejemplo, Shanghái, hay un barrio francés, hay un barrio inglés, y ellos establecen la administración sobre distintos sectores del puerto. Y se ha ido introduciendo al mismo tiempo el opio a medida que avanzan los puertos. Pero cuando hay un comercio, empiezan a llegar ideas nuevas. Y estas ideas nuevas que vienen desde Europa organiza a un grupo de características de xenofobia. La xenofobia es la odiosidad contra los extranjeros. Este grupo se llama los Boxers,
sociedad de los puños cerrados, que organizan rebeliones contra este poder extranjero. Matan, por ejemplo, a misioneros que van a evangelizar, imponen obstáculos para hacer el comercio. Por lo tanto, se va a transformar China en un momento muy álgido desde el punto de vista social, económico, etc. Cuando uno hace intercambio comercial, intercambia mercancías, pero también intercambia productos. Y eso es lo que pasa con China. Van a ir llegando las ideas que en ese momento ideológicamente marcan la historia de Europa. Y esas ideas son las ideas liberales, las ideas nacionalistas y socialistas, no entendiendo marxismo. Socialista son las ideas de Europa del siglo XIX, mejorar la condición social de los proletarios. En China se toman estas ideas y se entra al siglo XX con estas ideas que se van a concretar en un movimiento que se llama Kuomintang. Y el movimiento Kuomintang lo va a fundar un médico chino que ha estudiado en Hong Kong, que se llama Sun Yat-sen. Este movimiento no quiere que se gobierne desde una dinastía extranjera que es la Manchú, que llegó en el siglo XVII. Por lo tanto, quieren terminar con la etapa imperial y constituir una república. El nacionalismo es que ellos se hagan cargo de su riqueza, no los extranjeros. Y el socialismo es un reparto más equitativo de las tierras. No hay proletarios, porque no hay industrialización. Por lo tanto, mejorar la condición social de los campesinos. ¿Quién gobernaba en ese momento? Aquel que llamamos el último emperador, el emperador niño, el Puyi, que estaba ubicado en Pekín, y la revuelta de este movimiento del Kuomintang va a venir desde Nankín. 17 provincias del sur se unen para hacer caer el sistema imperial chino. Cae el emperador, cae lo que se llama el imperio amarillo, el imperio del dragón amarillo. Pero es un niño, obviamente quien lo gobierna, son todos sus asesores. Y queda detenido, está tan de moda la palabra arresto domiciliario. Queda con arresto domiciliario en el Palacio de la Ciudad Prohibida en Pekín, y mucho tiempo después lo van a liberar los japoneses y se lo van a llevar al norte, a la región de Manchú. ¿Quién era el jefe de las tropas del emperador? Se llamaba Yuan Shikai. Tiene que aplacar esta revuelta, pero es muy ambicioso. Entonces, él primero es el que derrota al Puyi, lo encarcela, se nomina presidente de la Asamblea Nacional de Pekín. ¿Y qué es lo que quería? Lo mismo que quieren los revolucionarios de Nankín. Y por eso es que Sun Yat-sen, para evitar una guerra civil, se somete a los designios, a lo que quiere hacer este Yuan Shikai. Pero como les digo, es un hombre muy ambicioso. En el año 1915 se va a autoproclamar emperador. 1917 muere y entra China a un periodo de total anarquía. Y estos años, desde la invasión y desde la confiscación de Corea como provincia, ¿qué han hecho los japoneses en Corea? Desarrollarla. Desarrollarla desde un punto de vista de obras públicas, de comunicaciones, de mejorar la agricultura, etc. Pero todo, como les digo, cercano a todo lo que es la ciudad de Seúl. Los coreanos nunca quisieron a los japoneses. Los coreanos nunca estuvieron bajo esta dominación japonesa contentos, a pesar de que estaban mucho más desarrollados. Los japoneses tuvieron que ocupar la fuerza militar más fuerte para poder contener las sublevaciones de los coreanos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, imágenes de cómo se va activando el comercio con Corea, de cómo se va desarrollando Corea.
En el año 1912 muere el primer emperador de la era Meiji y viene la segunda era. La segunda, ustedes saben que las eras desde esa época es la palabra Meiji, la palabra Taisho, Showa, etc. Es una frase que se desea para esa época. No es el nombre del emperador ni es el nombre de la familia. En esta segunda etapa, que va a venir desde 1912 a 1926, Taisho significa era de la gran rectitud. Y aquí comienza el desarrollo japonés y en Europa estalla la Primera Guerra Mundial. Los países en la Primera Guerra Mundial o participan activamente enviando tropas o hacen una declaración diplomática de apoyar a uno u otro bando. Japón va a apoyar al bando de los aliados. Se va a fortalecer el comercio de Japón en ese momento con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia. Va a actuar contra los imperios centrales, el imperio austrohúngaro y el imperio alemán. Los alemanes se habían unificado recién en 1870 con Bismarck, ¿se acuerdan? Y llegaron tarde al reparto de las colonias. Por lo tanto, en África adquirieron una o dos colonias y aquí en el Asia una cantidad de islas que pasaron a ser controladas por los alemanes y una zona en la costa china para poder comercializar. En esta primera guerra, como los japoneses son aliados de Francia, Inglaterra, contrario a Alemania, se va a quedar con todas estas islas después de la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos el territorio de Shandong, que es uno de los territorios que estaban gobernados desde el punto de vista económico, diplomático, por Europa dentro de territorios chinos. Por lo tanto, al perder Alemania la guerra, los japoneses se van a quedar ya con Taiwán, con Corea, con las islas y con el comercio del territorio de Shandong. Entre medio de las dos guerras mundiales, empieza a surgir un nacionalismo extremo en Japón. En Europa, los nacionalismos también salen como alternativa, el fascismo, el nacionalsocialismo. ¿Como alternativa a qué? A quitarle la calle al marxismo, al comunismo. Entonces aquí se empieza a desarrollar un nacionalismo de tal magnitud que se le compara con el fascismo. ¿Y quién es el líder de esa ideología que podríamos llamar nacionalista o fascista, como quieran llamarlo? Ahí está Ikehata, en que él es el joven, el político, el ideólogo de todas estas ideas que van a llamar a Japón a transformarse en un imperio. Y esas ideas son el nacionalismo, el anticomunismo y el expansionismo. Si yo voy a Europa, ¿cuáles son las ideas principales del fascismo? Nacionalismo, expansionismo, anticomunismo. ¿Cuáles son las ideas principales del nacionalsocialismo de Hitler? Nacionalismo, expansionismo y anticomunismo. Entonces se empieza a armar una relación ideológica entre estos tres. Y esa invasión de Corea y la transformación de Corea en una provincia en 1910 trajo consecuencias. Japón lo hace porque su población ha crecido. Japón lo hace por el surgimiento del movimiento del Kuomintang en China, que va a ir, ¿no es cierto?, tomándose territorios desde el punto de vista nacionalista, haciendo caer al emperador. Japón ya tenía entonces Taiwán, Corea, ligerito les voy a contar cómo toma la Manchuria, las islas alemanas y esta zona comercial. Y ya antes de la Segunda Guerra, que tiene todos estos territorios, bueno, ideológicamente, ¿con quién se acerca más? ¿A quién se asemeja más la política japonesa? Era la época del control europeo sobre el Asia.
Gran Bretaña era el que tenía el imperio colonial más grande. Tenía India, Pakistán actual, Bangladesh, Birmania o Myanmar, tenía Singapur, tenía Hong Kong. Después tenemos la Indochina francesa, que la Indochina francesa estaba conformada por Vietnam, Camboya y Laos. Y Japón y China no estaban bajo la colonización, pero China estaba a punto de pasar a ser colonizado por estas potencias europeas que tenían grandes intereses económicos en China. Por lo tanto, ¿cuál es la nación absolutamente independiente que mostraba en ese momento el Pacífico? No era China, era Japón. Japón en 1931, aprovechándose de circunstancias históricas internas de China, de lucha del nuevo gobierno chino contra el comunismo, etc., se va a tomar la parte norte. La parte norte se llama la Manchuria. No va a tener gran problema en conquistar la Manchuria, donde estaba gobernada por, desde donde había venido la última dinastía de Japón. Y sobre ese territorio crearon un imperio títere, un imperio de mentira que se llama el imperio del Manchukuo. ¿Y qué es lo que hicieron? El Puyi, que era manchú, estaba preso en Pekín. Los japoneses entran hasta Pekín, liberan al Puyi, que ya tiene 37 años, no 5, y lo ponen como emperador en la región del Manchukuo, lo que hace que los japoneses sean muy bien recibidos. Les liberaron a su emperador de la dinastía manchú. Aquí tenemos al Puyi, que va, ¿no es cierto?, a gobernar este territorio siendo títere de los japoneses. Pero ¿qué pasaba internamente en China? La autoridad de China, el presidente, era Chiang Kai-shek, más conocido de nosotros ese nombre. Y tenía muchos desafíos. Había tenido que unificar China en todo este periodo de anarquía, por lo tanto tenía que desarrollar China, tenía que pelear contra las fuerzas del comunismo que ya se había fundado y que se estaba organizando en una guerrilla. Y tenía que pelear y hacerle frente al expansionismo japonés. Cuando se toman la Manchuria, todos los ejércitos chinos se van al norte a tratar de detener a los japoneses en el norte. Y el resto de China queda libre. Y ese es el momento que Mao Zedong, líder de la guerrilla comunista, inicia lo que nosotros llamamos la larga marcha. Este paso, esta organización revolucionaria con campesinos, porque no hay proletarios, en que cruzan todo el territorio chino, hacen desviaciones para sortear el ejército chino y se van a ir al norte a un territorio que se llama Yan'an, territorio que fue importante en el comercio de la ruta de la seda. Son especies de cuevas donde se van a instalar y Mao va a comenzar a organizar su guerrilla maoísta. Ese territorio que se ve ahí como con especies de puntitos como achurados es la muralla china. Ahí está la muralla china. Y Mao sale del sur y va a llegar acá a Yan'an, donde va a instalar ahí una especie de república socialista. Pero ¿qué le pasa a Chiang Kai-shek? Está conteniendo a los japoneses. ¿Qué es más importante? ¿Los japoneses o la guerrilla de Mao? En ese momento no se tenía conciencia de lo que iba a ser la importancia de la guerrilla de Mao. Entonces, junto con ello, tenemos que va haciéndose cada vez más fuerte ese pensamiento nacionalista, ese pensamiento vinculado a la expresión imperialista, nacionalista, que lo representa Nakano, que es el artífice de estas ideas de que el japonés tiene que enfrentarse con éxito. El japonés va a la guerra y no pierde. Acuérdense ustedes lo que costó para que Japón se rindiera en la Segunda Guerra Mundial. Y eso llevó
a que Japón, después que se había iniciado la guerra en 1939, firmara un pacto. Se llama el Pacto Tripartito entre Japón, Italia con Mussolini y Alemania con Hitler. Ese pacto en la historia lo llamamos Roberto. ¿Qué significa? Roma, Berlín, Tokio. Y se unen estos tres porque tienen ideologías comunes. Son esencialmente nacionalistas, expansionistas y anticomunistas. Y así se firma este pacto que tenemos por nombre Roberto, en que está el mismo Hitler, está Galeazzo en representación de Italia, está el primer ministro de Japón. Curiosa la foto de ver las insignias, ¿no es cierto?, de banderas nazi en Japón. Ver a niños en colegio que se vayan, ¿no es cierto?, a tener estas banderitas. Y también es curioso ver en Japón imágenes de Mussolini o imágenes de Hitler con letras japonesas. Y eso, antes tenemos que entenderlo, que China ya está en guerra con Japón. ¿Qué quiso fortalecer Japón? Quiso que lo apoyaran en su expansionismo. Primero fue la Manchuria. El tratado va a ser el 40, pero a partir del año 37 sigue la expansión de Japón sobre China. ¿Qué quiere? Tomarse toda la costa y tomarse la parte más productiva, que es la parte al sur del río Yangtze. ¿Cómo partió este enfrentamiento? La historia habla de un episodio del puente Marco Polo, donde las tropas de los chinos y las tropas de los japoneses estaban cada uno a un lado de este puente. No se sabe bien quién fue el primero que disparó, pero sí se sabe que los japoneses asfixiaron, arrasaron a las tropas chinas a partir de 1937 en adelante. Quien gobernaba, ustedes ya saben, Chiang Kai-shek, que además de detener el avance japonés, está tratando de detener la guerrilla maoísta. El triunfo japonés sobre China permitió que al momento que empezara la guerra, toda la costa china, hasta más o menos debajo del Yangtze, estuviera en manos de Japón. Y así tenemos, ¿no es cierto?, cómo eso nos va a llevar a tratar de comprender lo que va a ser más tarde el ataque a Pearl Harbor. Una vez que ya han hecho el acuerdo tripartito con Italia y con Alemania, van de alguna manera a lanzarse sobre Pearl Harbor. Todo eso naranja oscuro son la dominación de Japón sobre China al momento que empieza la guerra. Todo, absolutamente todo. Y de aquí vamos a uno de los hechos quizás incomprensibles. En 1941, el 7 de diciembre, cuando frente a restricciones y sanciones económicas que ha puesto Estados Unidos sobre Japón por este pacto tripartito, Japón ataca la base en Pearl Harbor. ¿Qué quería Japón? Asustar a Estados Unidos para que pudiera negociar y levantaran esas sanciones económicas. Para algunos historiadores, Japón se equivocó. Japón tomó una mala decisión. Japón tuvo un avance arrollador en el mar desde el año 1941 hasta 1943. Ese es el momento que Estados Unidos entra en la guerra y que Japón anuncia que quiere lograr el imperio del sol naciente. ¿Cuál es el almirante japonés? El almirante Yamamoto. ¿Cuáles son los triunfos japoneses de 1941 a 1943? ¿Cuál es la batalla, el punto de inflexión donde Estados Unidos va a comenzar a dar vuelta esta guerra? La batalla de Midway. ¿Y quién era el primer ministro? Toho Hideyoshi. Y Toho Hideyoshi incentivaba a Yamamoto a seguir peleando en el mar, y el emperador ni siquiera
lo tenían al tanto de lo que estaba pasando en la guerra, al margen total. La prensa internacional, imagínense ustedes cómo toma los titulares para anunciar el ataque a Pearl Harbor, la entrada de Estados Unidos a la guerra, y cuántas películas, cuántos libros se han visto de la guerra en sí y también del ataque a Pearl Harbor. Este territorio, que es todo lo rojito, es lo que logró conquistar Japón. Corea, Manchuria, gran parte de China, la Indochina, la Indonesia, Filipinas. Con todo eso llamaba el imperio del sol naciente. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, cómo las fuerzas japonesas se van tomando todos estos territorios del Pacífico. ¿Y qué hace Estados Unidos? Más que una batalla naval, es una batalla aérea. Estados Unidos bombardea islas, bombardea ciertas ciudades, pero lo que no bombardea es Kioto, la ciudad antigua imperial, porque de alguna manera Kioto representa ese pasado histórico que hay que tratar de resguardarlo para poder negociar. Y ya vamos a ver que la guerra en Europa termina en mayo del 45. Estamos en julio del 45 y la guerra en el Pacífico no termina. En julio se convoca a la conferencia de Potsdam, donde están los grandes de la guerra, con la idea de ver cómo se va a administrar Alemania y cómo presionar a Japón a que se rinda. Hay rumores de que Rusia, que ya se había salido del bando de los aliados porque ya era la Guerra Fría, una certeza, podría apoyar a Japón. Y por otro lado, Japón ha preparado 9.000 milicianos, 9 millones, perdón, de milicianos para que entren a la guerra. Ahí se le manda un ultimátum a Japón que tiene que rendirse. Japón no responde al ultimátum, no se rinde, y ahí viene la bomba atómica. Y la gran interrogante de la historia, ¿era necesario? Según Truman, presidente de Estados Unidos, había que acortar la agonía de la guerra. 6 de agosto, la bomba sobre Hiroshima. No hay respuesta del alto mando japonés. 9 de agosto, la segunda bomba sobre Nagasaki. Ahí, el 15 de agosto, el emperador hace un anuncio público por radio que reconocen la rendición. Esto fue un shock para los japoneses, porque tienen un espíritu de no rendirse, pero además el emperador hasta ese momento era una figura celestial. Por lo tanto, nunca le habían oído la voz al emperador. Y oírle la voz a una figura celestial causó impacto en la población de Japón. Aquí nosotros tenemos dos momentos durísimos de la historia. ¿Y cómo definir la bomba? 67 millones de cartuchos de dinamita, más o menos. Eso corresponde a la explosión de la bomba que era nuclear. Había todo un intercambio de palabras secretas. La bomba que explotó sobre Hiroshima se llamaba Little Boy. La bomba que explota sobre Nagasaki, Fat Man. El avión que lleva la bomba hacia Hiroshima, Enola Gay. Y la base de donde despegaron es una base en el Pacífico, una isla que se llamaba la isla de Tinian. Se lanza la bomba y la bomba explota a más o menos 500 metros de altura. No es que se lance, explota a 500 metros de altura. Después, con el tiempo, se supo que el piloto había sido Paul Tippett y la destrucción fue inmediata. ¿Y qué queda hoy día de Hiroshima? Solo ese edificio. Ese edificio que lo mantuvieron como un signo de lo que fue la destrucción. Todo, no solamente destruido, todo quemado. La verdad que no me gusta contar a las personas que murieron, pero sí en un radio de 16 kilómetros cuadrados se borró absolutamente todo. En el minuto mismo, más o menos 70.000 personas. Y después,
por efecto de la bomba, sigue la gente o muriendo o con problemas a los ojos o con problemas en su salud, etc. Aquí tenemos dos planos. Arriba la ciudad de Hiroshima destruida, abajo la ciudad de Hiroshima como está hoy día. Arriba la ciudad de Nagasaki como quedó, acá abajo la ciudad de Nagasaki como está hoy día. Este fue la rendición de Japón. Japón destruida. ¿Quién queda a cargo de firmar la rendición? MacArthur. ¿Y quién queda a cargo de hacer una nueva constitución de Japón y cambiarle el papel de figura celestial al emperador por una figura terrena, muy respetada, etcétera? Va a ser también MacArthur. Pero viene la reconstrucción. Y la reconstrucción tenemos dos personas que podríamos llamar los artífices de la reconstrucción. Arizawa e Ikeda. Esos son los dos artífices de la reconstrucción. ¿Cómo queda un país después de una guerra? ¿Cómo queda la infraestructura de un país después de una guerra de esas características? Absolutamente devastada, con millones de muertos, con millones de personas con los efectos nucleares de la bomba y con Estados Unidos dominándolo. Estados Unidos tuvo a cargo de Japón de 1945 hasta 1950, cuando se inicia la guerra de Corea. Por lo tanto, esta constitución que se hace con la influencia norteamericana es una constitución mucho más occidentalizada, una constitución más democrática también. Y aquí tenemos contrastes, fotografías de contraste de cómo quedó y cómo está hoy día la reconstrucción de Japón. ¿Qué es lo que dicen estos dos artífices? El sacrificio hay que hacerlo ahora, no los nietos, ahora. En ese minuto se aprietan el cinturón al máximo y hay que empezar una transformación energética para poder iniciar un proceso rápido de industrialización. Y esa transformación fue reemplazar el carbón por petróleo. ¿Y quién empezó a entregar petróleo barato? Estados Unidos. Y uno dice, ¿pero cómo? Si Estados Unidos lo devastó, Estados Unidos entró a la guerra. En ese minuto, el Asia comienza a ser ocupada por la ideología marxista. 49 llega el comunismo a China. El año 50 empieza la guerra de Corea, cuando ya la parte norte de Corea es comunista. Vietnam está, ¿no es cierto?, en una guerrilla que finalmente los va a llevar a la guerra de Vietnam en 1964. Pero después de la guerra aparece Ho Chi Minh, el líder del comunismo. Laos, Camboya, también Birmania. Entonces, ¿qué necesita Estados Unidos? Que está dirigiendo, está en la etapa de la Guerra Fría, que hay dos posturas. La postura ideológica marxista, dirigida por la Unión Soviética, y la postura liberal dirigida por Estados Unidos. Estados Unidos necesita un aliado en el Pacífico. Por lo tanto, empieza a ayudar a que Japón crezca, a que Japón se desarrolle y a que Japón de esa destrucción se transforme en esta imagen que es lo que hoy día nos lleva a entender. Entonces, el plan es capturar mercados, hacer a través de estos consorcios, capturar estos mercados, pero colectivamente, que no una empresa sola, colectivamente, y que también colectivamente se unan para pedir créditos en conjunto con tasas más convenientes y al mismo tiempo más conveniente. Entonces, estos consorcios que nosotros los conocemos de hace tanto tiempo son los que le dieron el empuje a Japón. La década del 50, comenzando la guerra de Corea, Japón crece con la industria bélica, porque quien abastece de armas
a Corea del Sur, va a ser Japón. Y los niveles de producción ya a 1953, que cuando ya está terminando la guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial terminó el 45, son exactamente iguales a los niveles de producción de antes de la guerra. Entonces, lo bélico los ayuda a salir de todo ese trauma. Todo era crecer. Se daban horas extra, no había tiempo libre, aumenta la productividad. El mundo se llena de productos japoneses, así como de repente nosotros todos era made in Hong Kong o made in Taiwán, todo era made in Japón. Las políticas del Estado eran incentivar el trabajo, las horas libres. Pero ¿qué efectos negativos trajo esto? Los japoneses hasta el día de hoy tienen miedo del tiempo libre, tienen miedo del ocio, tienen miedo de vacacionar. Es algo como mal visto, pero ese exceso de trabajo muchas veces lleva a grandes estrés y depresiones, y Japón se transforma en uno de los países con más altas tasas de suicidio. Japón crece durante 20 años al 10%. 20 años al 10%. Después ya empezó a decaer con niveles normales. Entonces, hoy día, ¿qué es Japón? Un país de una población de 127 millones de habitantes, mayoritariamente shintoísta, que lo hablamos en la primera charla, lo que era el shintoísmo, con un desarrollo y una esperanza de vida de 85 años, altísima, pero un gran problema para el Estado porque la población no crece, crece en forma mínima, por lo tanto la pirámide de población es al revés de lo que es una pirámide. La base de la población es población mayor. El crecimiento de los últimos años es 0,5, de repente aumenta un poquito, pero es un país de servicio, no es un país agrícola, es un país de servicio, con un ingreso per cápita sobre $40.000. Aquí tenemos este pasado y presente de Japón, que congenian bien, que se llevan bien, que podría decir se caen bien. Y Japón sigue sus ideas shintoístas de mantener esa armonía con la naturaleza, de que en esa naturaleza están estos espíritus, estos kami. Por lo tanto, no se puede agredir, al contrario. Y eso se manifiesta en algo tan maravilloso de Japón como son sus parques en todas las ciudades, y es un país que mantiene las tradiciones, a pesar de todo lo que es el desarrollo, a pesar de todo lo que es el crecimiento, Japón mantiene su desarrollo. Japón hoy día sigue siendo un país que es un país dirigido por un emperador, que el emperador es una figura más bien diplomática, más bien de ceremonial, pero no de la política. Y Japón elige su primer ministro a través de elecciones. El domingo pasado, darle el emperador, el último emperador que había, Nikito, quiso renunciar por motivos de salud. Y por motivos de salud quiso renunciar en su hijo. En la Constitución no estaba contemplada la figura de la abdicación. 2 años se llevó en crear una figura de abdicación para que pudiera asumir el hijo Naruhito, que es hoy día, ¿no es cierto?, el emperador. El domingo pasado hubo elecciones. ¿Quién está gobernando como primer ministro de Japón? Se llama Shigeru Ishiba, del Partido Liberal, partido más bien de tendencia conservadora. Pero perdieron en esas elecciones la mayoría del Senado. ¿Cómo se gobierna si no tienes mayoría? Cuesta. Por lo tanto, se dice, según los analistas internacionales, que Japón podría entrar
en un periodo de inestabilidad política. Quiero despedirme, quiero dar las gracias a quienes nos han acompañado en este ciclo de Japón en nombre de la Corporación Cultural de Lomata o de Lomata Cultural, como ustedes quieran. Así es que quedamos hasta aquí y espero verlos en una próxima oportunidad. Un millón de gracias.